Hola jóvenes, nos encontramos otra vez para ver la semana 12, que vendría a ser el tema de electroquímica en este ciclo 2018-1. Empecemos entonces a ver la parte teórica de este tema. Muy bien, empecemos entonces con electroquímica. ¿Qué cosa implica la electroquímica? Cuando nosotros hablamos de electroquímica, ya algo nos dice la misma palabra: electrocorriente, química, reacciones, ¿no? Entonces, la electroquímica estudia la relación entre la corriente eléctrica y las reacciones químicas. Pero hay que considerar algo importante. Una reacción química también tiene que tener un flujo de electrones que implica corriente eléctrica. Entonces, a esto estamos hablando como solo reacciones redox. De tal manera que la electroquímica habla de dos cosas: reacción química, corriente eléctrica. Podemos decir que hay una relación entre ambas. Si la reacción química te genera corriente, entonces es un proceso galvánico. Si la corriente eléctrica la reacción química requiere corriente eléctrica, es un proceso electrolítico. Claro que debemos de considerar ciertos aspectos dentro de esto, como por ejemplo, ¿cuáles son los conceptos clave en este tema? Dentro de ello vamos a ver, por ejemplo, lo que es corriente eléctrica. ¿Qué cosa es la corriente eléctrica? Es un flujo de electrones. ¿Cuál es la unidad de carga? La unidad de carga es el coulomb. Pero principalmente nosotros utilizamos la intensidad de corriente. Y esto se ve con el amperaje. Cabe destacar algo importante, que cuando nosotros hablamos de el ampere o la intensidad de corriente, es la relación entre la carga y el tiempo. Es decir, el ampere es la relación de coulomb sobre segundo. Es decir, siempre que nosotros tengamos el tiempo, este tiene que estar expresado en segundos para que me pueda dar la relación correspondiente entre la intensidad de corriente y la carga y el coulomb. Otra de las cosas que debemos considerar es que siempre en electroquímica debemos usar conductores.
Conductor es toda especie que no opone resistencia al paso de corriente. Dentro de estos conductores, nosotros vamos a encontrar dos tipos. El de primera especie, que son sólidos generalmente, metales. Podemos hablar del grafito también. Y de segunda especie, que son sales fundidas o soluciones acuosas. ¿Qué más podemos ver? Siempre que hablamos de un proceso de electroquímica, vamos también a considerar algo muy importante, lo que se considera como los electrodos. Cuando hablamos de electrodos, podemos decir son sustancias sobre los cuales se realiza la reacción química. Siempre en un electrodo vamos a encontrar que son de dos tipos, el ánodo y el cátodo. Pero siempre asociado a ellos están los dos procesos. Es decir, nosotros hemos dicho, tenemos un proceso redox, que es oxidación y reducción, y tenemos el ánodo y el cátodo. Ustedes siempre relacionen vocal-vocal, consonante-consonante. ¿A qué me refiero? En el ánodo tenemos la oxidación y en el cátodo la reducción. Entonces, siempre de esa manera, vocal-vocal, consonante-consonante. Ahora sí, veamos los procesos electrolíticos. Cuando hablamos de procesos electrolíticos, nosotros decimos, reactantes más corriente eléctrica me generan productos. Es decir, es un proceso no espontáneo. Es decir, necesito corriente eléctrica para que se formen los productos. Vamos a ver 3 casos de estos procesos electrolíticos que me permitan ejemplificar todos los procesos. Veamos. 1. Electrólisis de cloruro de sodio fundido, es decir, la electrólisis de una sal fundida. Yo sé que una sal fundida, como el cloruro de sodio, se disocia en sodio más y cloro menos. Es decir, en una celda electrolítica voy a tener mis 2 electrodos, voy a tener mi solución, que está formada por Na más y Cl menos, y voy a tener mi fuente de poder. Obviamente esta fuente de poder
tiene un lado positivo y un lado negativo. A gusto del cliente, podríamos decir que este es positivo y este es negativo. ¿Qué sucede? Bueno, pues hay que considerar que este sodio se va a acercar a la zona negativa y el cloruro a la zona positiva. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo tengo el sodio que tiene carga positiva y se acerca a un lugar negativo donde están todos los electrones. Obviamente va a ganar un electrón y va a pasar a sodio 0. Y el cloro se acerca a un lugar positivo, va a soltar electrones y se va a quedar de esa manera. Claro que hay que considerar que el cloro gaseoso nunca va a estar de esa manera. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los no metales son diatómicos. Entonces, hay que considerar que hay que colocarle 2 electrones aquí, ¿cierto? Entonces, podemos hacer algo importante. Esto de acá es una reducción y esto de aquí es una oxidación. Por tal razón, este electrodo negativo es el cátodo, mientras que este electrodo positivo es el ánodo. Da la impresión de que no debería de ser de esa manera, porque cátodo está relacionado con catión, carga positiva, y ánodo con anión, carga negativa. Pero como se pueden dar cuenta en este caso, no necesariamente va a cumplirse de esta manera. Entonces, si sumamos, tenemos aquí por 2, por 1, tenemos 2Na más 2Cl menos, me va a dar 2Na sólido más Cl2 en fase gaseosa. Entonces, eso es lo que ocurre en la electrólisis del cloruro de sodio fundido. Veamos qué sucede si hablamos de la electrólisis del cloruro de sodio, pero esta vez acuoso. Otra vez tenemos mi celda, tenemos los 2 electrodos, tenemos nuestra celda y ahora hay Na más, Cl menos y agua. Aquí empieza el problema. ¿Por qué? Porque tenemos varias posibilidades. La reducción del sodio, la reducción del agua, la oxidación del cloruro o la oxidación del agua. Aquí hay que considerar algo importante. Si el metal pertenece al 1A, 2A o 3A en presencia de agua, no se reduce. Entonces, este pertenece al 1, 2 o 3A, sí, entonces no puede reducirse. ¿Quién se reduce? El agua. Y entre el oxígeno, entre el agua y el cloro, se oxida el cloro. Entonces, tenemos la reducción del agua, vendría a ser H2O, pasa a H2 más OH menos. 2, 2 más 2 electrones. La oxidación del cloruro me sale 2Cl menos, pasa a Cl2 más 2 electrones. ¿Qué tenemos? 2H2O más 2 cloro menos, me da 2 hidrógenos, más cloro, más, como me queda el OH, entonces voy a decir 2NaOH.
¿cierto? Porque el sodio que quedó reacciona de esta manera. ¿Qué más tenemos? 3. La electrólisis del Na2SO4 acuoso. A ver qué nos sale ahora. Tenemos nuestra celda. Nuestros dos electrodos. Ahora tenemos Na más, SO4 2 menos, agua. Otra vez me deja abierta la posibilidad para la reducción del sodio más, la reducción del agua, la oxidación del sulfato y la oxidación del agua. ¿Qué te genera? Habíamos dicho, ¿no? Si es el sodio más o cualquier elemento del grupo 1, 2 o 3, no se reduce en presencia de agua. Quien se reduce es el agua. Y veamos, el sulfato, carga más 6. ¿Podría oxidarse a algo más? ¿Es posible que se oxide el sulfato a otra cosa? Es decir, pasar a ese más 7 o más 8. ¿Es posible? No. ¿Por qué? Porque ya está en su máximo estado de oxidación. Por tal razón, no se puede oxidar. ¿Qué implica esto entonces? Que voy a tener la reducción del agua y voy a tener también la oxidación del agua. Para redondear o para balancear, por 2, por 1, esto me da 6 aguas, 2H2 más O2 más 4H más 4OH menos. Esto de acá me da 4 aguas. Por tal razón tengo 2H2 en forma líquida, se descompone en 2 hidrógenos más oxígeno. Entonces, eso es lo que se puede ver cuando hablamos de la electrólisis del sulfato de sodio acuoso. La pregunta es, hemos visto que se forman sólidos, que se forman gases, y la pregunta es ¿cuánto? Para determinar cuánto es, tenemos que hablar de las leyes de Faraday. Las leyes de Faraday tienen dos cosas que recordar como conceptos previos. Uno, ¿qué cosa es el peso equivalente? Eso que ya lo hemos visto en semanas anteriores. El peso equivalente no es otra cosa que la masa molar sobre teta. Y para esto hay que acordarnos de que estamos en procesos redox, es decir, por ejemplo, el Cu2 más gana 2 electrones y pasa a Cu0, el peso equivalente sería 63,5 sobre 2, ¿cierto? Si tenemos 2H2 más 2 electrones, me da H2 más OH, el peso equivalente es igual a 2 entre 2, ¿no? Si tengo 2H2O, me da O2 más 4H más 4 electrones, el peso equivalente del O2 es 32 sobre 4. Es decir, siempre la masa o el peso equivalente está con respecto a la sustancia que tiene el estado de oxidación igual a 0. Y lo segundo que debemos de saber
es qué cosa es un faradio o un Faraday. Un faradio o Faraday, vamos a ponerle mejor Faraday, es la cantidad de corriente necesaria para liberar o depositar un mol de electrones. De tal manera que un Faraday equivale a 96.500 coulombs, eso equivale a un mol de electrones, o si quieres un equivalente gramo de sustancia. De tal manera que con esto podemos hablar de las leyes de Faraday. Primera ley. ¿Qué dice la primera ley de Faraday? La primera ley de Faraday me dice algo importante y simple. La masa depositada en un electrodo es directamente proporcional a la corriente. O vamos a decir a la carga aplicada para ponerlo mejor. De tal manera que la masa es directamente proporcional a la carga. Es decir, la masa es igual a una constante por la carga. Q o K es una constante electroquímica. De tal manera que la masa es igual al peso equivalente entre 96.500 coulombs por la carga. Recordemos que la carga era igual a la intensidad por el tiempo. De tal manera que la masa es igual al peso equivalente entre 96.500 por I y por T. Esto de aquí me da la primera ley de Faraday. Existe una segunda. Segunda ley, ¿qué me dice? Para toda celda conectada en serie, para una carga constante, yo puedo decir que la masa en un electrodo entre su peso equivalente es igual a la masa de 2 entre el peso equivalente de 2. Entonces, con esto hemos llegado a terminar con la parte de electrólisis. Nos falta la parte de galvánica. Proceso galvánico. En un proceso galvánico, los reactantes me generan productos más corriente eléctrica, lo que te dice que es un proceso espontáneo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué dispositivo conocemos que producto de su reacción me genera corriente eléctrica? Obviamente, uno de los ejemplos más simples que podemos encontrar es una pila, una batería.
Pero si quiero ejemplificar cuál sería de los dos el más usado y el más fácil de explicar, sería pues una pila. Por tal razón, nosotros vamos a hablar de la pila de Daniels. A ver, ¿a qué nos referimos con la pila de Daniels? Cuando hablamos de la pila de Daniels, nosotros hablamos de dos semiceldas unidas por un puente salino y con dos electrodos. Esos electrodos están unidos por algo externo que mide voltaje y cada uno con su respectiva solución. En este caso, este zinc 2+, esto es cobre 2+, y esto es cobre. Obviamente 0 y 0. ¿Qué está sucediendo aquí? Por ejemplo, ¿no? Nosotros vemos el zinc que está en 0, el cual pasa a zinc 2+, suelta 2 electrones. Estos 2 electrones empiezan a circular por aquí, muestran el voltaje, o en todo caso prenden un foco, siguen circulando hasta que llegan aquí, y el cobre 2+ gana 2 electrones y pasa a cobre 0. ¿Qué me podrían decir de esta primera reacción? Es una oxidación y esto es una reducción. Razón por la cual este es el ánodo y este es el cátodo. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Ahora, este electrodo que está aquí tiene signo negativo y este tiene signo positivo, porque aquí nacen los electrones, se van por fuera y llegan a la carga positiva. Entonces, si nos damos cuenta, cuando comparamos una pila de Daniels con una celda electrolítica, el ánodo y el cátodo están presentes, pero el ánodo tiene carga positiva y el cátodo negativo. Y aquí es lo contrario. Cuidado con eso. Por eso siempre es preferible decir ánodo oxidación, cátodo reducción. Habíamos visto de que el zinc se oxida y el cobre se reduce. En base a eso, nosotros podemos decir de forma global que el zinc 0 reacciona con el cobre 2+, y eso me genera zinc 2+ más cobre 0. ¿Correcto? Ahora, profe, ¿necesito hacer toda la gráfica para poder representar una pila? No, porque también existe una representación de celda. Esta siempre se va a representar como ánodo, puente salino, cátodo. Es decir, aquí nosotros tenemos el zinc 0 que está en contacto con el zinc 2+, tenemos el cobre 2+, que está en contacto con el cobre 0. Sólido, acuoso, acuoso, sólido. Es decir, acá pierde electrones y aquí gana electrones. Y obviamente el tránsito de electrones va de esta manera, ¿no? Ahora, ¿por qué de un lado y no del otro? ¿Por qué si nosotros observamos la celda va del zinc al cobre y no de viceversa? Eso tiene una explicación bien simple. Digamos que tenemos
una gráfica así, una pendiente, donde yo voy a ubicar dos puntos, el A y el punto B. Y en el punto A voy a colocar una pelota. La pregunta es, si la pelota que está en el punto A se queda en ese punto o no. Obviamente, la pelota va a preferir estar en el punto B que en el punto A. Y otra pregunta, una vez que la pelota ha llegado al punto B, ¿podría regresar por sí sola a A? Obviamente la respuesta es no. ¿Y por qué la pelota prefiere estar en B y no en A? Desde el punto de vista energético, yo puedo decir que la energía potencial en A es mayor que la energía potencial en B. Por eso la pelota va a pasar a B. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que acabamos de ver? Con la pila. ¿Por qué el electrón va del zinc al cobre y no viceversa? Pues podríamos hacer algo así, ¿no? Este es el zinc, este es el cobre y este es el electrón. Entonces, ¿por qué el electrón va del zinc al cobre? Porque obviamente hay una mayor energía en el zinc que en el cobre. Y esa fuerza está relacionada con la fuerza electromotriz. Entonces, el electrón se dirige del zinc al cobre debido a la diferencia de potencial entre los electrodos. A esta diferencia se le denomina fuerza electromotriz o potencial de celda. ¿Cómo se calcula esto? La FEM o la fuerza electromotriz se calcula como el potencial de celda, que viene a ser el potencial de reducción en el cátodo menos el potencial de reducción en el ánodo. Es decir, en los procesos, ¿no? Ahora, quiero calcular el potencial de celda en la celda que habíamos visto, donde tengo el zinc 0 que pasa a zinc 2 más 2 electrones, y tengo el cobre 2 más que gana 2 electrones y pasa a cobre 0. Hay que recordar que, o buscar que el potencial de reducción del zinc es menos 0,76 voltios, mientras que el potencial del cobre es igual a 0,34 voltios. Entonces, sabiendo eso, podemos hallar el potencial de esa celda. Entonces, nosotros sabemos de que el zinc 0 más cobre 2 más pasa a zinc 2 más cobre 0. El potencial de celda estándar es igual al potencial de reducción en el cátodo menos el potencial de reducción en el ánodo. Esto sería 0,34 menos 0,76, 1,10 voltios, que sería la respuesta.
Entonces, con esto hemos llegado a la parte final de la parte teórica. Vamos a resolver los ejercicios para poder complementar esta teoría. Una de las principales aplicaciones industriales de la electroquímica es en el tratamiento efectivo de aguas residuales que tienen una elevada concentración de compuestos orgánicos, cianuros, fenoles, etc. Con respecto a los procesos electroquímicos, seleccione la secuencia correcta de verdadero y falso. Se producen tanto en las celdas electrolíticas como en las galvánicas. Acabamos de ver que en ambos procesos siempre se habla de procesos electroquímicos, correcto. Los procesos galvánicos generan espontáneamente corriente eléctrica. Habíamos dicho, ¿no? Corriente eléctrica, reacción química. Si la reacción química te genera corriente eléctrica, es un proceso galvánico. Y eso es correcto. La unidad de carga eléctrica es el coulomb y de intensidad de corriente es el amperio. Correcto. Entonces la respuesta es verdadero, verdadero, verdadero. Los procesos electrolíticos se usan generalmente en la purificación de metales en la metalurgia. Por ejemplo, en la purificación del cobre o el plomo. Con respecto a las celdas electrolíticas, determine la alternativa correcta. Los iones negativos se dirigen al cátodo. Acuérdense que nosotros habíamos dicho de que en toda celda nosotros teníamos dos electrodos, un ánodo y un cátodo. Y estos estaban unidos por una fuente de poder. Nosotros dijimos, esto es negativo, esto es positivo, y teníamos nuestra solución, un Na más y un cloro menos. El Na se acerca al negativo, el cloro al positivo, pero el Na se reduce. ¿Los iones negativos se dirigen al cátodo? No. Los iones positivos se dirigen al cátodo. Falso. Dice, se utiliza corriente eléctrica para producir la reacción. En un proceso electrolítico, nosotros sabemos de que los reactantes requieren corriente eléctrica para formar productos. ¿Se utiliza corriente eléctrica para producir la reacción? Eso es correcto. En la metalurgia, ¿los iones metálicos se depositan en el ánodo? No, en el cátodo. Falso. Un conductor de primera especie puede ser una sustancia iónica. Para que sea conductor, una sustancia iónica tiene que estar en solución. Y si está en solución, es un conductor de segunda especie, no de primera. De primera especie son solamente metales, principalmente sólidos, y además también se puede considerar el grafito, ¿no? Que no es un metal, pero sí conduce corriente. La oxidación se produce en el cátodo y la reducción en el ánodo. Falso, es al revés. Entonces la respuesta es la B. Una forma de obtener cloro utilizado en la potabilización del agua es a través de la electrólisis del cloruro de sodio fundido. Con respecto a este último proceso, seleccione la alternativa incorrecta. Muy bien. Entonces ya habíamos visto este proceso, ¿verdad? Habíamos visto de que tenemos una celda. En esa celda hay dos electrodos. Y tenemos ¿ya ves? Sí estaba. ¿No te escribió? Ya. Entonces tenemos dijimos de que uno era positivo, el otro era negativo. No importa cuál era realmente, pero el sodio se va al negativo y el cloro al positivo, ¿cierto? Dice, es un proceso no espontáneo, correcto. Tú necesitas corriente eléctrica para que esto se pueda dar. El sodio se deposita en el cátodo. El sodio más gana un electrón y pasa a sodio 0. Sí se está depositando en el cátodo porque es una
reducción. Ocurre una reacción de descomposición. Vemos que el cloruro de sodio me va a formar sodio y cloro. Correcto. El ion cloruro se oxida a cloro. El cloruro pasa a cloro más 2 electrones. Y eso es correcto. ¿El electrolito se encuentra en solución acuosa? No, si está fundido. Eso es falso. El magnesio puede encontrarse en la naturaleza formando sales y óxidos. Tiene un importantísimo papel biológico, no solamente en los seres humanos, sino también para las plantas. Se le puede obtener por electrólisis del cloruro de magnesio fundido. ¿Cuántos gramos de magnesio metálico se obtendrán en el electrodo correspondiente al pasar 1 amperio por 193 segundos? Nosotros sabemos que el Mg2+ pasa a Mg. Obviamente el magnesio tiene que ganar 2 electrones y pasa a magnesio 0. Si hacemos la estequiometría, 2 moles de electrones, 1 mol de magnesio. Es decir, 2 por 96.500 coulombs me da 24 gramos. La carga, que es igual a la intensidad por el tiempo, 1 coulomb sobre segundo por 193 segundos, me debe de dar X gramos. X es igual a 193 por 24 entre 2 por 96.500. Eso me sale 0,024 gramos. Lo que implica que X es 2,4 por 10 a la menos 2 gramos. Y la respuesta es la A. Problema 5. Dice, para aumentar la resistencia a la corrosión, muchos metales son recubiertos de una capa de cobre, proceso que se realiza electrolíticamente. ¿Cuántos coulombs se necesitan para depositar 1200 gramos de cobre, 1270 gramos de cobre, a partir de una solución acuosa de sulfato cúprico? Muy bien. Yo tengo que el sulfato cúprico, al momento de disociarse o al momento de ionizarse, me da cobre 2+ y sulfato menos. Considerando que el cobre 2+ va a ganar 2 electrones y va a pasar a cobre 0, digo 2 moles de electrones, 1 mol de cobre. 2 por 96.500 me da 63,5 gramos. ¿Cuántos coulombs necesito para depositar 1270 gramos? X viene a ser 2 por 96.500 por 1270 entre 63,5. X viene a ser igual a 3,86 por 10 a la 6 coulombs. Y esa sería la respuesta. Una aplicación interesante de la electrólisis del agua es la de generar oxígeno, que sirve para mantener la atmósfera en la Estación Espacial Internacional. El otro producto es el hidrógeno. Determine cuántos litros de hidrógeno a condiciones normales se producen en la electrólisis del agua de mar al hacer pasar por la celda 1,0 faradios. Muy bien. Entonces, yo tengo agua. El agua se descompone en hidrógeno y oxígeno. Entonces, me dicen cuántos litros de hidrógeno. Ah, ya, muy bien. Entonces vamos a ver la reducción del agua. La reducción del agua, el agua gana 2 electrones y me genera 2 hidrógenos más, me genera hidrógeno
más 2OH menos. De tal manera que 2 moles de electrones me genera 1 mol de hidrógeno. Es decir, 2 faradios es 1 mol de hidrógeno. 2 faradios a condiciones normales 22,4 litros. 1 faradio, ¿cuánto será? X me sale 11,2 litros, lo que viene a ser 1,12 por 10 a la 1 litros. Y esa vendría a ser la respuesta. La segunda ley de Faraday nos permite encontrar la masa liberada o depositada en los electrodos. Si en la electrólisis del cloruro de calcio fundido se obtienen 8 gramos de calcio en el cátodo, hay los gramos de cloro que se liberan en el ánodo. Muy bien, entonces aquí hacemos algo bien simple. Yo sé que tengo cloruro de calcio, esto me va a dar calcio 2 más cloro menos. Yo sé que el calcio 2 más gana 2 electrones y pasa a calcio 0, peso equivalente 40 sobre 2, 20. El cloro va a pasar a cloro 2 más 2 electrones, peso equivalente 71 sobre 2, 35,5. Entonces, yo sé que la masa del calcio entre el peso equivalente del calcio es igual a la masa del cloro entre el peso equivalente del cloro. Esto es 8 entre 20 es igual a la masa del cloro entre 35,5. La masa del cloro vendría a ser 14,2 gramos de cloro. Y esa sería la respuesta, la E. Dice, las celdas voltaicas o galvánicas son celdas electroquímicas en las cuales las reacciones de oxidación-reducción espontáneas generan energía eléctrica. Selecciona la secuencia correcta de verdadero y falso. Al igual que en las electrolíticas, en el ánodo ocurre la oxidación. Cabe resaltar de que en cualquier proceso electroquímico siempre ánodo oxidación, cátodo reducción. Entonces esto es correcto. La sustancia que se reduce al depositarse aumenta la masa del cátodo. Toda sustancia que se reduce va al cátodo. Y si se va a depositar, el cátodo aumenta su masa. Correcto. En ellas, el puente salino cierra el circuito eléctrico. Correcto. Entonces la respuesta es la D. 9. Una de las baterías utilizadas en los dispositivos electrónicos es la de níquel-cadmio, en donde se produce la siguiente reacción. Níquel 2 más cadmio me da cadmio 2 más níquel 0. Determine el diagrama y el potencial estándar en voltios de la celda. Hemos dicho que todo diagrama es ánodo, puente salino, cátodo. Entonces, tengo níquel 2 más 2 electrones, pasa a níquel 0, y el cadmio pasa a cadmio 2 más 2 electrones. Aquí es una reducción, aquí es una oxidación. Entonces, es cadmio sólido, cadmio 2 más, acuoso, níquel 2 más, acuoso, níquel 0 sólido. Ese es mi diagrama de celda. Y ahora hay que ver cuál es el potencial estándar de la celda. Yo sé que el potencial estándar de celda es igual al potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. El potencial de celda es igual a, ¿quién es el cátodo? El níquel. El níquel es menos 0,25, menos 0,40. El potencial de celda es igual
a 0,15 voltios. Y esa sería la respuesta entonces. Entonces vemos que la respuesta es la A. El problema 10 nos dice: en una celda electroquímica se produce la siguiente reacción. Magnesio más plata me da magnesio 2 más plata 0. Calcula el potencial de reducción en voltios del par plata más plata si el potencial de la celda es 3,17. Yo sé, según lo que me dice, que el magnesio 2 más, el magnesio 0 pasa a magnesio 2 más 2 electrones. Y la plata más gana un electrón y pasa a plata 0. Este tiene un potencial, pero este es de el ánodo y este es el potencial del cátodo. Yo sé que el potencial de celda sería igual al potencial del cátodo, es decir, de la plata, menos el potencial del magnesio. El potencial de celda es 3,17. Es igual al potencial de la plata menos 2,37 voltios. Es decir, el potencial de la plata es igual a 3,17 menos 2,37. Esto me sale 0,80 voltios. Y es la respuesta. Muy bien, con esto hemos llegado a la parte final de esta semana 12. Espero les haya servido. Y ya saben, cualquier duda, ya saben preguntar por medio del Face y ahí se les da las respuestas correspondientes. Vamos a estudiar como siempre. Nos estamos viendo en una próxima ocasión.